capítulo 3, ahí en el Evangelio de Marcos. Entonces, vamos a leer la porción que toca para hoy, que es versículos 3:20 al 35. Versículos 3:20 al 35. Y mire, aquí de nuevo lo tengo en esta hojita con colores para ayudarnos un poquito. Creo que ya no se notan tanto los colores, pero sí tiene colores. Marcos 3:20 al 25. No, este no. Ahí voy. Gracias. Nada más que se levanta mucho. Ok, mire por favor. Dice así. Yo voy a leerlo aquí. Dice versículos 20 al 35. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y sacar sus bienes, si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él le respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hasta ahí la lectura. Creo que sí, o me faltó un versículo. Estoy pensando si me faltó un versículo. No, sí, tengo todos los versículos. Ok, bien hermanos, vamos a comenzar aquí esta porción de la escritura. Alguien ayúdeme a leer la introducción en sus hojitas, por favor. Alguien ayúdeme a leer la introducción. La sección que comenzamos la clase pasada tiene como énfasis el rechazo de Jesús y su ministerio, junto con la extensión del Evangelio por parte de los apóstoles escogidos por Jesús. En la clase de hoy nos introducimos a una de las formas de escritura que Marcos utilizará, conocida como intercalación. El tema, con aparente interrupción, brinda la interpretación y conexión a las escenas. Ok, bien hermanos, y voy a tomar tantito tiempo para explicar eso, porque Marcos está lleno de esta manera de escribir que le llamamos intercalación, ¿ok? ¿Qué significa esto? Con el tema con el que comienza, viene una escena, vienen ciertos personajes, de pronto se interrumpe, ¿ok? Y después regresa a la escena original. Es como si Marcos tomara una pausa, como que se distrae, ¿verdad? Cuenta otra cosa y luego, regresa al punto inicial. Ahora, esa manera de escribir es una manera que Marcos utiliza mucho. Ahora, hay algunos pasajes, no tanto, pero hay otros pasajes donde la interrupción es muy abrupta. Entonces uno pensará como, por ejemplo, ¿se acuerda la que vimos un domingo en la predicación? En Marcos viene el asunto de la higuera, ¿se acuerda? Jesús va al templo, viene la higuera, quiere comer, ve que tiene puras hojas,
y no encuentra fruto, la maldice. La siguiente escena es, ¿verdad?, cuando el Señor saca a todos los que están en el templo, todos los comerciantes. Y luego la siguiente escena regresa ¿con quién? Con la higuera. Y entonces uno como que, o sea, ¿qué tiene que ver? Y esto es muy característico en Marcos. Ahora, de nuevo, quiero recordarles, Marcos, hermanos, el Evangelio de Marcos está escrito de una manera, acuérdense que el primer versículo básicamente es el versículo temático que nos presenta la gran idea de Marcos. ¿Qué dice el versículo 1 de Marcos 1.1? Marcos 1.1. ¿Cuál es la verdad temática de este Evangelio? ¿O cuál es la verdad que va a dominar este Evangelio? No tanto. No tanto la predicación de Jesús. Ok, acuérdense, dice Marcos, principio del Evangelio. Este es el mensaje de Jesús, el Cristo, y luego ¿qué añade? El Hijo de Dios, ¿ok? Entonces, Marcos comienza este Evangelio y el contenido de este Evangelio tiene que ver ¿con qué? Con Jesús, el Cristo. ¿El qué? El Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y entonces, ¿verdad?, la primera parte de Marcos es una introducción. Y luego la siguiente parte de Marcos, acuérdense que Marcos, después de la introducción, está dividido en 3 grandes partes. Y lo voy a estar enfatizando. La primera es la que tenemos ahí. ¿Cuál es la ahí en punto 1 romano? ¿Cuál es la primera parte que se divide Marcos? El ministerio de Jesús en Galilea, ¿ok? Marcos va a presentar, ¿verdad?, extensamente de capítulo 1, 14 a capítulo 8, el ministerio de Jesús en Galilea. Después va a cambiar, y ¿se acuerda? ¿Alguien recuerda cuál es la siguiente porción? ¿Qué va a enseñar Marcos? No está aquí, eso es otra parte grande que dijimos. Es el camino hacia Jerusalén, ¿se acuerda? El camino, el Señor Jesús va a ir a Jerusalén, y la tercera parte de Marcos es los eventos que suceden en Jerusalén, ¿ok? Más o menos así está organizado el Evangelio de Marcos, y si usted se acuerda, muchos creen o creemos esto: el Evangelio de Marcos está basado principalmente en la vida de quién y en los ojos de quién. No. Pedro, acuérdese, exactamente. Acuérdese, Marcos es Juan Marcos, que fue con Pablo, ¿se acuerda? En el primer viaje misionero, y que los abandonó. Marcos no es un testigo, Marcos no es un apóstol, Marcos no es un testigo, pero lo que sabemos, hasta donde sabemos, ¿verdad?, llegó a ser una persona cercana al apóstol Pedro, caminó con el apóstol Pedro, y según los padres de la iglesia, fueron los hermanos de Roma quienes pidieron a Marcos que registrara lo que Pedro constantemente estaba predicando sobre Jesús. Y entonces eso es lo que dio origen al Evangelio de Marcos. Y entonces este bosquejo de Marcos, más o menos, hermanos, es como el bosquejo de la predicación de Pedro, ¿verdad, hermano Cruz? Era sobrino de quién? De Bernabé. Era sobrino de Bernabé. Sí, entonces, bueno, nada más quiero recordarle eso. Ahora, entonces, en el ministerio, ahora sí, ahí en su bosquejo, y estoy tratando de poner los puntos mayores, hermano, nada más para recordarnos cómo está avanzando este evangelio. Ahora sí, abajo de punto número 1, inciso A, comenzó enseñándonos la predicación autoritativa de Jesús, ¿ok? Y luego, inciso B, la controversia con líderes religiosos y las tradiciones judías, ¿verdad? Dentro de ellas encontramos 2 veces que el Señor Jesús hace milagros. ¿En qué? Bueno, hace milagro en día de reposo, ¿se acuerdan? Bueno, 2 incidentes en el día de reposo.
Y luego estamos en esta porción, que es la inciso C, que es la elección de los 12 apóstoles, y ahora estamos viendo el ¿qué? El rechazo al ministerio de Jesús. ¿Ok? Entonces, hermanos, una de las características, ¿verdad?, que Marcos va a enseñarnos es que la gente buscaba a Jesús, sí la gente quería milagros, pero por otro lado la gente empezó a ¿qué? Rechazar y oponerse al ministerio de Jesús. Ok, ahora sí, vamos a comenzar con eso. Ok, ahora, no les voy a dar todas las palabras para completar hasta que veamos toda la historia. Ok, entonces, inciso 3, punto número 3, ahí en sus bosquejos dice, la oposición del ministerio de Jesús por parte de, vamos a averiguar esa palabra y vamos a averiguar la otra palabra. Ok, usted me va a adivinar esa palabra. Ok, primero, inciso A minúscula, dice, los, y póngale ahí, suyos. No, los suyos vienen para llevárselo porque piensan que Jesús está loco. Y eso es lo que encontramos en versículos 20 y 21. Mire, por favor. Dice, y se agolpó la gente, de nuevo la gente. Esta palabra gente también puede traducirse multitud. ¿Se acuerda? Era mucha gente. De modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los... Ok. Y aquí, hermanos, la incógnita es, ¿quiénes son los suyos? Esto está en sus notas. ¿Quiénes son los suyos? Está esta pregunta. ¿Ok? Ahora, lo vamos a saber. Usted se va a dar cuenta al final de la historia quiénes son los suyos. Entonces dice, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle. Ahí en sus notas, si alguien lo encuentra, ¿qué significa la palabra prenderle? ¿Qué debemos entender? O sea, ¿vinieron para qué? Exactamente, esa es la idea de la palabra. Prenderle es la otra idea. Esta palabra se utiliza para arrestarlo, llevárselo a la fuerza, como dije. O sea, no quieren venir a ayudar al ministerio de Jesús. Estos suyos se lo quieren ¿qué? Llevar por la fuerza, porque decían estas personas que están viniendo de aquí se quieren llevar a Jesús y se lo quieren llevar por la fuerza porque están diciendo, este hombre está ¿qué? Loco. Ahora, bueno, y ahorita vamos a entrar. Entonces, ¿nota cómo comienza esta escena? Entonces, vienen unas personas que todavía no sabemos quiénes son, se lo quieren llevar porque dicen que está loco. Ahora, siguiente, inciso B minúscula. Ese sí le voy a dar la palabra. Los escribas de Jerusalén acusan a Jesús sobre la fuente de poder para sus milagros. Ahora, alguien ayúdeme a leer el abajito del inciso B, punto número I minúscula. La escena anterior está conectada con esta, por la confusión, pero los suyos decían que Jesús estaba loco, pero los escribas de Jerusalén decían que Jesús hacía milagros por Belzebú. Ok, note aquí, hermanos. Parece es una escena y esta es otra escena, ¿verdad? Parece que son dos escenas, pero realmente forman parte de la misma narración. ¿Cómo lo sabemos? Estos que no sabemos quiénes son suyos, decían, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los. Okay, entonces, los de acá arriba, ¿qué dicen de Jesús? Y los escribas, ¿qué dicen de Jesús? Okay.
Sí, sí, entonces, ok, ahora, entonces nota, aunque parecen que son dos historias diferentes y como que parece que hay una interrupción, realmente es todo forma parte de lo mismo. Aquí hay unos diciendo algo y aquí hay otros diciendo otra cosa. Entonces, ahora hermanos, note aquí, ¿dónde esta escena? Muchos piensan, de nuevo, este es el ministerio de Jesús en Galilea. Ok, probablemente, ¿verdad? Esta escena dice de nuevo, y se agolpó de nuevo la gente. Cuando dice que se agolpó, se reunió la gente. Hasta donde sabemos, hermanos, ¿dónde llegaba Jesús en su ministerio en Galilea y especialmente en Capernaum? ¿Dónde llegaba Jesús en Capernaum? Sí, pero ¿a qué casa? ¿Verdad? Hasta aquí Marcos nos ha dicho que una casa en la que Jesús cuando estaba en Capernaum venía era la casa de Pedro. ¿Se acuerda que es la misma casa? Acuérdense la escena anteriores. ¿Se acuerda que salieron de la sinagoga, van en la tarde a echar comida, está la suegra enferma? ¿Se acuerda que se termina el Shabbat y entonces qué pasa? Pedro, oiga, aquí está Jesús, disculpe. Jesús está aquí, ¿se acuerda? Y la gente se agolpó en la casa de Pedro. ¿Para qué? Para pedir un milagro. Entonces, probablemente está de nuevo, esto está pasando en la misma casa de Pedro, ¿verdad? Entonces, hay unas personas que quieren llevárselo y hay otros escribas. Ahora, esto es Capernaum, hermanos, esto es Galilea. Y vienen unos escribas y note lo que dice, estos no son cualquier escribas, estos son escribas que han venido de Jerusalén. Ahora, hermanos, ¿qué puede pensar? Escribas de Jerusalén, ¿qué importante es eso? ¿Pero por qué? ¿Por qué Marcos añade esta frase? ¿Por qué? ¿Qué no son? Okay, bueno, no tanto, no creo que eran reporteros. ¿Qué diferencia hay de los escribas de Capernaum? ¿Qué diferencia hay de los escribas de Galilea? ¿Por qué Marcos tiene que añadir que estos vinieron de Jerusalén? ¿Se acuerda qué había en Jerusalén? ¿Quiénes vivían en Jerusalén? ¿Dónde estaba el templo? ¿Dónde vivía el sumo sacerdote? En Jerusalén. Era la capital religiosa. Entonces, que vinieron escribas de Jerusalén, es que estamos hablando que vinieron ¿qué? Ya gente más distinguida, gente más, o sea, había escribas en Galilea y había escribas en Capernaum, pero ahora vienen, no escribas cualquiera, vienen los ¿qué? Vienen los de Jerusalén, ¿ok? Y entonces, hermanos, note aquí, ahora, ahí en sus notas, por favor, ahora, dice aquí en el punto número 2, no sé si alguien ya leyó. ¿Los escribas están negando los milagros de Jesús? No, ¿qué están haciendo los escribas? O sea, dicen, ok, no están negando los milagros, sino que están atribuyéndole los milagros ¿a qué? Ok, ahora, ahí vamos. Ok, la primera dice, ellos tienen a Belcebú. Hermanos, esta palabra Belcebú no es una palabra tan común, ¿ok? Y ahí vamos a ver en sus notas. Punto número 3, romano minúscula. ¿Quién es Belcebú? Los comentaristas dicen que no es muy fácil identificar a quién se refiere. Josefo, ¿verdad? Un historiador de los judíos menciona a un nombre parecido que es Baal-Zebub o el Baal de las moscas, ¿ok? Este nombre es usado para referirse a un dios pagano de los filisteos. Jesús es acusado de ser poseído y después Marcos nos da probablemente la pista de quién entendían ellos que era Belcebú. Y dice aquí, Belcebú y que ¿quién es este Belcebú? Es el príncipe de los demonios. Entonces están diciendo, por el mero de los demonios. ¿Ok?
está haciendo estos milagros. Y entonces, hermanos, miren lo que Jesús contesta. Y todo esto que está en cursiva es la contestación de Jesús. ¿Ok? Y entonces, hermanos, aquí en la contestación de Jesús, ¿cómo puede? Ahora mire, Jesús identifica quién es Belcebú, quién es el príncipe de los demonios. El Señor Jesucristo dice, ¿cómo puede Satanás echar fuera a? Hermanos, ¿qué significa la palabra Satanás? Adversario. Acuérdense, esa es la palabra para adversario. ¿Cómo puede el adversario echar fuera al adversario? Y entonces el Señor Jesucristo, hermanos, utiliza dos ilustraciones. ¿Ok? La primera en versículo 24 y la siguiente en versículo. Dice, si un reino está dividido contra sí mismo, no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. ¿Ok? Y luego dice el Señor Jesús, y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. Entonces, lo que está tratando de decir el Señor Jesús es, ¿verdad? Está diciendo, si Satanás está dividido y está contra sí mismo y los demonios están en una guerra civil, ese reino va a caer. Pero no es lo que está pasando aquí. ¿Ok? No es lo que está pasando aquí. Ahora, mire por favor ahí. Pero, bueno, creo que ya expliqué esto. Le iba a leerlo, pero creo que ya lo expliqué. Ok, entonces, siguiente versículo. Esta es otra ilustración. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Entonces, primero, hermanos, está diciendo aquí que de nuevo, si Satanás estuviera contra sí mismo, ese reino, ¿qué? Va a caer. Ese reino va a caer, ¿verdad? Y luego, pero muy interesante, utiliza la palabra reino y utiliza la palabra casa. ¿Ok? Y esa idea de una casa, la verdad, esa idea de una casa también puede entenderse como una familia. Si una familia está dividida contra sí mismo, ¿qué va a pasar? Se va a caer. ¿Ok? Se va a caer. Pero aquí el Señor en esta ilustración dice que para asaltar a alguien, y es la idea del versículo 27, ¿qué necesita uno para asaltar a alguien si esa persona está ahí? Piénselo, y de nuevo, aunque el Señor lo está hablando, mire qué amables asaltaban en aquel tiempo, ¿no? Los ataban. Pero hoy en día traer una pistola, un cuchillo y todo lo que usted se imagine, ¿no? Dice. Entonces, el Señor está usando una ilustración, dice, para poder, ¿verdad?, entrar y robar y saquear la casa, uno tiene que ser más fuerte. Luego dice, no puede entrar en la casa de un hombre fuerte. Entonces, si alguien va a robarle y a asaltar la casa de un hombre fuerte, esa persona tiene que ser ¿qué? Más fuerte. ¿Ok? Y entonces, bueno, ¿qué está tratando de decir Jesús? Con estas dos ilustraciones dice, bueno, Satanás no puede estar, ¿verdad? No, aquí no hay problema, o les está enseñando, los está tratando de decir. Ok, la primera cosa es, ¿cómo puede Satanás estar peleándose contra sí mismo? Y lo otro que el Señor, ahora, en esa ilustración del versículo 27, el Señor Jesucristo está tratando de enseñar que Él es ese hombre más fuerte. ¿Ok? Es ese hombre más fuerte. Porque, ¿qué? Hermanos, hasta este capítulo, estamos en capítulo 3 de Marcos. ¿Qué ha hecho Jesús con los demonios? ¿Qué hacen los demonios cuando ven a Jesús? Le tienen miedo, huyen. Hermanos, la primera vez, ¿se acuerda? El primer registro en el Evangelio de Marcos, hay un endemoniado conde.
No, aquí en Marcos. ¿Dónde está el primer endemoniado que aparece en Marcos? En la sinagoga, en la iglesia. ¿Se acuerda? Y no es hermanos, no, Jesús no llegó y empezó a hacer sacadera de demonios. Fue el mismo demonio que estando ahí en la iglesia gritó. ¿Qué le dijo, hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Qué tienes contra mí? ¿Qué más le dice? Hijo del Altísimo, ¿has venido a qué? Has venido a destruirnos. Hermanos, Jesús no es un exorcista, charlatán. El Señor Jesús es el Hijo de Dios. Y lo que Él está haciendo con los demonios, ¿verdad? Al expulsarlos, es de nuevo trayendo ese reino de Dios mucho más grande y mucho más poderoso que el reino de ¿qué? De Satanás. Y es lo que está tratando de explicar ahí y lo está. Ahora, hermanos, por eso, y perdón que ya no les expliqué, no sé si notó esta palabra. Y habiéndolos llamado, les decía él. Ok, hermanos, cuando nosotros leemos eso en la Biblia, parábolas, ¿qué debemos entender? Ok, bien, hermana Sandra, eso es una buena. Una ilustración terrenal para explicar una verdad espiritual. Ok, sí, creo que esa es también una. Hermanos, cuando el Señor Jesucristo hablaba en parábolas, cuando alguien lee la palabra parábola, como que piensa que es algo muy complicado. Pero realmente el Señor Jesucristo estaba tratando de usar eso, ilustraciones concretas, ¿ok? Ilustraciones concretas, reales, que la gente pudiera entender, ¿ok? Entonces, aquí el Señor está trayendo una verdad, como dije mi esposa, una verdad más grande, ¿por medio de qué? De una ilustración sencilla, un reino, una casa, ¿verdad? Y un robo. Y aquí está enseñando, el Señor Jesús de nuevo, no es cualquier persona, no es un exorcista charlatán, Él es, ¿verdad? Alguien mucho más grande que Satanás, mucho más grande que Satanás. Ahora, aquí comienza, hermanos, también una frase importante, versículo 28. De cierto os digo, ahí en punto número 8, alguien ayúdeme en punto número 8. Donde dice finalmente Jesús. Finalmente Jesús termina afirmando que la acusación de los escribas es un insulto a la obra del Espíritu Santo y un pecado imperdonable. La frase, de cierto os digo, aparecerá 13 veces en Marcos y un total de 51 en los sinópticos. Esta fórmula es usada en base a la autoridad de Jesús mismo. Entonces, Jesús con autoridad afirma que todos los pecados y cualquier blasfemia, que es una calumnia o un honor irreverente o desafiantes de Dios, puede ser perdonado. Sin embargo, quien blasfeme contra el Espíritu Santo es culpable de pecado eterno. Así es, hermanos. Entonces, después de esta ilustración, esta frase, de cierto os digo, cuando leamos esto en los evangelios, esta es una frase de autoridad. Cuando Jesús diga, de cierto, o de cierto. Otra manera, hay otras Biblias que lo traducen, en verdad. ¿Ok? Dice, ahora hermanos, miren, esto es muy interesante. Todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres. Y miren lo que está mencionando, todos. Y blasfemias, cualesquiera que sean. Acuérdense que esa palabra blasfemia, en refiriéndose a Dios, es un hablar irreverente, es como decirle groserías a Dios, como faltarle respeto a Dios, ¿verdad? Dice, y que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Ahora, hermanos, ¿cuándo dijeron algo contra el Espíritu Santo en esta escena? Ok, no lo están haciendo directamente, ¿o sí? Los escribas no están atacando al Espíritu Santo directamente, ¿sí o no?
Pero están difamando. Sí, ok. Ahora, lo están haciendo de una forma indirecta. ¿Por qué? Porque Jesús le están diciendo, tú no estás haciendo esto por el Espíritu de Dios, no estás haciendo esto por el Espíritu Santo, tú lo estás haciendo ¿por qué? Por Satanás. Tus milagros no son una obra de Dios, tus milagros son una obra de Satanás. ¿Ok? Esos osos no sabían que él era hijo de Dios. Sí. Ahora, Mejor lo que a ver, hermano, aquí, ahora, muy interesante. Y de nuevo regreso. Estos no son unos sonsos cualesquiera. ¿Verdad? Ya que usó la palabra el hermano. Acuérdese, ¿quiénes son estas personas que están diciendo esto? Y fariseos. Ok, bueno, estos son escribas. Como si vinieran de Roma los padres allá. Sí. O sea, estábamos hablando de escribas, ahora estamos hablando de los escribas que viven en la capital, donde todo se discute y se arregla. Entonces, ¿quiénes debían conocer las escrituras? ¿Quiénes debían entender de nuevo este asunto y la obra de Dios y los milagros? ¿Quiénes podían reconocer o quiénes deberían reconocer cuando un milagro es hecho por Dios y un milagro es hecho por Satanás? ¿Quiénes tenían las historias del Antiguo Testamento? O sea, ¿quiénes? Entonces, por eso le digo, estos no son sonsos cualesquiera. O sea, estas personas, de nuevo, ahora, aquí está un detalle interesante. No son inocentes completamente en el sentido de que eran ignorantes, porque a veces uno podría pensar, es que no sabían. Bueno, no sabían y probablemente no querían saber y no querían darse cuenta. ¿Ok? Estos son escribas que están acusando. Entonces, ellos deberían saber y entender, ¿ok?, que afrentar al Espíritu Santo, ¿verdad?, era una cosa muy seria. Sí, estaban ciegos en la mente y en el corazón. Sí, exactamente, yo creo eso. Ahora, hermanos, aquí viene la pregunta, ahí en inciso 9, déjenme leerlo yo. ¿Todavía se puede cometer este pecado? Ahora, hermanos, ¿por qué digo esto? Hermanos, miren, la declaración del Señor Jesús es una declaración muy fuerte. Dice, todos los pecados pueden ser perdonados y las blasfemias cualquiera. En más, en otro evangelio se acuerda cómo dice, si hablas contra el Padre, te puede ser perdonado. Si hablas contra el Hijo, te puede ser perdonado. Pero si hablas contra el Espíritu Santo, eso no tiene perdón. Ahora, y por eso, y para muchos se habla del pecado imperdonable. ¿Se puede cometer este pecado? Déjeme leerle aquí lo que encontré de un hermano. Stein señala, a lo largo de los siglos se ha debatido mucho sobre el pecado imperdonable. En el presente contexto se refiere a atribuir los exorcismos de Jesús a la obra de Satanás, pero ¿qué lo convierte en un pecado imperdonable? Quizás se deba blasfemar contra la obra del Espíritu, implica resistir su obra en el corazón humano, y sin la obra del Espíritu, el arrepentimiento y la fe son imposibles. El cristiano tradicional, ya sea católico, romano, luterano, reformado, arminiano, etc., afirma que solo mediante la obra del Espíritu Santo es posible la obra del Espíritu es posible la fe salvadora. Por lo tanto, blasfemar contra la obra del Espíritu que busca guiar a las personas a la fe es imperdonable, ya que imposibilita la fe. Marcos concluye con un comentario explicativo. ¿Ok? ¿Cómo que termina con un comentario explicativo? Aquí, ¿por qué este pecado es imperdonable? Porque ellos habían dicho. Ahora, de nuevo, hermanos. Ahora, y aquí esto nos va a ayudar mucho para entender el pecado imperdonable. ¿Ok? Eran culpables. Sirve como la formulación que hace Marcos de la acusación del escriba que se encuentra en el 3:22 y forma un inclusio con ella. Y ahorita les explico qué es inclusio. Entonces, ahora, muy importante. Porque, hermanos, yo he tenido, hace muchos años, vino un muchacho del instituto, hermanos, así llorando amargamente, con uno de los maestros que le dijo,
he cometido el pecado imperdonable. Y es como que es que le he dicho un montón de groserías al Espíritu Santo. ¿Usted qué piensa? ¿Ese es el pecado imperdonable? Yo lo que pienso sinceramente es que Dios no menosprecia un corazón contrito y humillado. No lo menosprecia porque Él entiende que en ese momento Él dice, me equivoqué, pero que de verdad, y Dios sí escudriña mi corazón. No más es que yo llore y diga, sino Dios sabe si la verdad me está mintiendo. Y como Él, si hay algo que le importa es, le llama el arrepentimiento. Si tú te arrepientes, Él sabe todo lo que significa haber estado en las tinieblas. Las tinieblas significa no entiendo la ley de Dios y por lo tanto hago lo que me da la gana. Pero cuando ya entiendo la ley de Dios, y es cuando uno le pide perdón. Bueno, ok, más o menos. Yo estoy de acuerdo en toda la primera parte que dijo, ¿verdad? Ahora, aquí, a ver, dice, yo creo que no. Ana dice, más bien se puede referir a decir mentiras sobre el Espíritu Santo. Ok, más o menos. A ver, entonces, les pregunto porque esto es muy común, ¿verdad? En las iglesias, muchas personas piensan que decir groserías o decir cosas malas contra el Espíritu Santo, eso lo convierten o practican o caen o inciden en el pecado imperdonable. ¿Ustedes qué piensan? Mi hermana, dele chance a otros. Según lo que está ahí estudiado, yo entiendo que es cuando tú no reconoces cuando Dios está haciendo algo y se lo atribuyes a otra cosa. ¿Qué? Sino que es el Espíritu Santo obrando y tú dices, no es Él. Ahora, bien, nada más que un poquito más específico. ¿Es el Espíritu Santo obrando en quién? Porque no es cualquier persona la que está aquí. En Jesús. ¿Ok? Hermano Juan. No necesariamente. Blasfemia es un hablar irreverente contra Dios. Entonces quería decir como que Jesús no es Dios. No necesariamente. Aquí, y por eso hay que entender bien el pecado imperdonable aquí. Porque de nuevo, a veces lo malinterpretamos, ¿ok? No, espérame. Primero vamos a resolver. ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Es decir groserías y hablar irreverente directamente al Espíritu Santo? No, ¿ese es el pecado imperdonable? No diga eso porque eso no dice el texto. ¿Cuál es el pecado imperdonable aquí? Por eso le estoy trayendo esta ilustración. O sea, este muchacho del instituto que dijo un montón de groserías hace muchos años al Espíritu Santo, ¿cometió el pecado imperdonable? ¿O usted puede cometer el pecado imperdonable si un día, no sé, anda y empieza a decirle de groserías al Espíritu Santo? ¿Usted va a cometer el pecado imperdonable? No, a ver, piénselo. ¿El pecado imperdonable que está hablando aquí? No más el diablo puede hacer eso. Ahora, aquí, hermanos, perdón, hermana. Usted dijo ahorita que si se hablaba de una persona se podía perdonar, pero cuando se hablara del Espíritu Santo, ahí sí, no. ¿Sí? Ahora, pero entonces, ¿en qué consiste? No, hermana, estamos hablando del pecado imperdonable. ¿Qué es el pecado imperdonable? Que le atribuyan lo que hace Cristo al Satanás o a quien sea, o sea, que no creen que Cristo lo hizo. Ese es el pecado imperdonable. El pecado imperdonable en este contexto fue atribuirle a Cristo, a Jesús, ¿verdad? Que la obra que él hacía, especialmente los milagros, eran una obra de Satanás. No, nunca en este texto vemos que los escribas están hablando mal, están diciendo groserías o irreverentemente. Ellos ni siquiera lo harían, hermano. Son escribas. Nunca se atreverían ellos ¿a qué?
a decir algo mal, hermanos, ni contra Dios ni contra el Espíritu Santo, nunca se atreverían, pero lo están haciendo ¿al qué? Al decir que Jesús ese es el pecado imperdonable que el Señor está mostrando aquí. Ese es el pecado imperdonable. Entonces, ahora, ¿por qué le digo esto? Porque no es posible. ¿Por qué? Porque el pecado imperdonable en ese contexto es sobre la persona de Jesús y la obra de Jesús. Y nunca en este contexto se dijo algo. Los escribas nunca le dijeron algo al Espíritu Santo, sino a quien atacaron fue ¿a quién? A Jesús, a Jesús. Entonces, ese es el pecado imperdonable en esta cuestión. Por eso el Señor utiliza palabras pero tan fuertes. No cometió el pecado imperdonable. ¿Por qué? Porque el pecado imperdonable en ese contexto es contra Jesús y la obra de Jesús. Sí. Hermano Guillermo. Como dice aquí el Guido, los escribas que habían venido en Jerusalén, ya se hizo énfasis en que eran doctos, eran especialistas, y se daban cuenta de que no les convenía de que sus negocios se llenaran por tierra, y eso era que lo estaban, ahora sí que le estaban echando tierra a él. Era lo que realmente, como cuando la crucifixión, que se vio que dice, se dio cuenta que era por el día que lo estaban mandando. Sí. Y ahora lo que puse aquí, el hermano Stein, yo creo, hermanos, que la aplicación, dice el hermano, si hubiera un pecado imperdonable, si se pudiera cometer, porque esa es o sea, aquí es muy específico cuál es el pecado imperdonable, y lo que está diciendo, en la aplicación, para nosotros es, si alguien niega la obra del Espíritu Santo en el corazón, uno no puede ser salvo. Si uno niega que Dios obra en el corazón, pues uno está, ¿verdad?, negando la posibilidad de que Dios transforme el corazón. Dice, pero hablar estrictamente del pecado imperdonable no es posible, hermanos. Porque de nuevo, si mira aquí el contexto, no fue algo que dijeron contra el Espíritu Santo, fue algo que dijeron contra Jesús, de la persona y ministerio de Jesús. ¿Ok? Ahí fue el asunto del pecado. No se puede. A menos que el Señor Jesús estuviera aquí hoy en día y actuáramos igual que estos sonsos. ¿Verdad? Ok, ahora, hermanos, nota aquí, ya casi estamos terminando. Vienen después, versículo 31, sus hermanos y su madre. Okay, ¿a quién se está refiriendo? A María, Santiago, que sabemos, ¿ok? Su madre y sus hermanos, y quedándose afuera enviaron a llamarle. ¿Ok? Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, ¿ok? Y entonces, creo que aquí modifiqué las notas. Entonces, inciso C minúscula, la madre y los hermanos, eso es para llenar. La madre y los hermanos, y puse aquí, siguen buscando a Jesús. Y puse unas preguntas ahí, nada más que en mis notas de maestro no lo añadí. Hice unas preguntas ahí. ¿Alguien me dice qué preguntas? ¿Por qué le llaman y por qué no está dentro? Ok, aquí. Hermanos, ¿por qué los hermanos y la madre de Jesús se quedaron fuera? Y mire, 2 veces aparece esa palabra. ¿Ok? ¿Están afuera? Hermana Sandra, lea Jesús, por favor. Y se quedan afuera. ¿Ok? ¿Por qué? Y la pregunta, ¿por qué le llaman? Y la pregunta es, ¿por qué no están allá adentro con él? ¿Ok? Bueno, ahora aquí, hermana, aquí todavía se ve que no. Aquí se ve que ¿qué?
que ella y ellos están afuera. Y háblale. Ahora, Los hermanos del Espíritu son mejor que sangre. ok. Bueno, ahí vamos. Acá sí, ahí vamos. Ya va a llegar ese punto. Pastor, pero ayer había hecho el milagro desde la boda de su prima, que no le había pedido a María que hiciera el milagro. Ayer, pues, Bueno, eso está en Juan. pero cuando María le pide, dice, usted luego mi tiempo, pero me refiero a si María. Hablando cronológicamente. No sé, Ángel. Porque pues Yo María pienso, pero en ese tiempo apenas iba a comenzar el ministerio de Jesús, y aquí ya habían dado, ya habían predicado, ya habían en la sinagoga. Sí. Ahora, lo que quiero es, hermanos, yo sé que yo no tengo una opinión negativa de María, ¿ok? Porque de nuevo, al final la vamos a ver a los pies de Jesús en el Calvario. María va a estar a los pies de Jesús en la cruz y va a estar en los testigos de la resurrección, ¿verdad? Ok, yo tengo una opinión de María al final, pero aquí, hermanos, ahora acuérdense, en el asunto de Marcos, ¿ok? Vamos a mantener nada más a Marcos. ¿Cómo Marcos está presentando a María y los hermanos de Jesús? Hermano Oscar. Perdón, hermano Guillermo, ahorita voy con usted. Aquí lo que se está haciendo es la formación de un grupo nuevo, un grupo que es. Entonces, a mí, yo lo he utilizado mucho cuando las personas que están delante defienden a María hacer todo. Aquí aparentemente Jesús está rechazando a su madre, pero no es así. O sea, en este caso lo que está diciendo, el que hace la voluntad de mi Padre, el que cumple la ley, ese es mi madre y mi Dios. Ok, ahí vamos, ya casi dio la respuesta, hermano. Aquí dice el 21, cuando lo vieron los suyos, vinieron para prenderlo. Y como habíamos comentado que ese era un arresto, algo violento, tal vez sacarlo en vilo, cargarlo entre todos. ¿Qué hubiera pasado con los seguidores? Los hubieran apedreado, ¿no? Porque se iban a llevar. Ahora, híjole, ya se adelantó, pero ya lo tocó. Hermanos, ¿quiénes son esos suyos? A sus madres y sus hermanos. La narración comienza, y creo que Marcos lo hizo muy a propósito. No nos dijo el nombre, nada más introdujo. Los suyos vinieron para llevárselo. O sea, es los hermanos de Jesús, su madre y sus hermanos se quieren llevar a Jesús. Ellos piensan que Jesús está loco y se lo quieren llevar, pero de nuevo aquí noten, no lo pueden hacer y no se lo pueden llevar tan violentamente porque Él está adentro y Él está enseñando y hay escribas ahí adentro. Entonces, ahora, esto es lo que Marcos nos está diciendo. Ellos dicen está loco y los que están allá adentro, los escribas escuchando, les dicen, Él tiene un demonio. Y entonces Marcos termina diciendo, bueno, ok, entonces, no se lo van a llevar y entonces le dicen, y se quedan afuera. Dile que venga. Dile que venga entonces por la primera vez. Hermanos, ¿por qué Jesús no va? ¿Por qué? Porque se lo van a llevar a la fuerza. ¿Okay? Y Jesús no sale porque se lo van a llevar a la fuerza. Porque esa era la intención original de su madre y sus hermanos. Llevárselo a la fuerza. Se lo quieren llevar a la fuerza. Sí, su familia no sabía que él era hijo de Dios, que no era. Ahora, a ver. No era. María sí. Ahora, bueno, yo nada más, hay que tener cuidado cuando usamos la palabra no sabemos, porque acuérdense que hay una ignorancia involuntaria. Uno no sabe y uno no sabe que no sabe. Y hay una ignorancia voluntaria donde uno no sabe, pero yo sé que no sé, y una ignorancia mucho más fuerte que no sé, y ni quiero, y ni me importa. ¿Ok? Entonces, María se sabía que era el hijo, ahora, porque ella dice que crecía en conocimiento cuando se quedó en el templo. ahí vamos. Ahora, hermanos, ahí vamos. Ahora,
Yo sé, ya se está poniendo bien bueno. Eso es lo que dice Lucas, porque Lucas presenta una cara diferente a la cara que va a presentar ¿qué? Marcos. ¿Sí? Yo creo eso. Ahora, aquí va. Todo esto, hermanos, forma parte importante. Yo sé. Por eso le digo, yo no tengo una opinión mal de María al final. Pero la manera en como Marcos lo va a presentar aquí, hermanos, y aquí viene, y ahora vamos a tratar de resumir la enseñanza principal. Ok, entonces, los suyos al principio son los hermanos, la madre y los hermanos de Jesús que se lo quieren llevar a la fuerza. Es interrumpido por la discusión con los escribas, pero Marcos regresa con el asunto, ¿verdad? Están afuera y Jesús contesta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y entonces, mirándolos alrededor, dijo, mi madre, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios aquí exactamente? Aquí, en este pasaje y en este narrativo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que sean salvos. Más o menos, pero más específico. No, aquí. Seguir a Jesús, o sea, que creyeras en el misterio, es la voluntad. Pero más específico, estar allá adentro y escucharlo. Ellos que me están escuchando, ellos que están a mis pies, esto es la voluntad de Dios. Hablando de la gente que se agolpaba. Sí, hablando, ellos, los que están escuchándome, las que están escuchando la predicación del Evangelio, porque del reino de Dios, ellos están aquí, ellos están haciendo la voluntad de Dios y ellos me quieren llevar. Y ellos no quieren, de nuevo, están allá afuera, no quieren meterse. Eso es lo que les está enseñando Jesús. Ellos están afuera y no quieren. Entonces, hermanos, ahora, este es el primer evento de la oposición. Entonces, hermanos, ¿cómo podemos resumir este evento? Y al final, mire, note ahí al final dice, ¿a qué se debe esta pregunta y respuesta? Muy probablemente los suyos de la primera escena son la misma madre y los hermanos de Jesús, que vienen para llevársela a la fuerza, pero son interrumpidos por los escribas que le acusaron de hacer milagros por el demonio. Strauss y Clinton resumen muy bien la enseñanza principal. Al interrumpir, o como dijimos, intercalar las dos escenas familiares con la controversia de Belcebú, Marcos conecta ambos incidentes y enfatiza la oposición que Jesús recibe de su propio ¿qué? Pueblo. Hermanos, la oposición, y es hermanos, ahora esta oposición no nada más es de los escribas, y esto levanta el ánimo, hermanos. ¿Quién se le está oponiendo? Su propia familia. Y hermanos, leyendo esto, hermanos, imagínense, acuérdense, este es un evangelio que creemos que Marcos está escribiendo para los hermanos romanos. ¿Qué están experimentando los hermanos romanos que se están convirtiendo? Y la primera oposición viene de quién? De la familia. Entonces, cuando ellos leen esta escena, que no nada más son los escribas meros, sino que aún la madre y los hermanos de Jesús se están oponiendo a su ministerio. Ellos entienden, si a Jesús se le opusieron sus madres y sus hermanos al comienzo, ¿qué podemos esperar nosotros de nuestra familia? ¿Qué podemos nosotros esperar de madres, hermanos, tíos? ¿Qué podemos esperar? Y entonces, de nuevo, esto está tratando de mostrar la seriedad y la gravedad de oponerse al ministerio de Jesús. ¿Ok? ¿Qué diferencia hay qué diferencia hay? Bueno, probablemente el asunto serio. ¿Cuál es la diferencia de los hermanos de Jesús y los escribas? Lo consideraban loco y que los escribas eran Entonces, hermanos, lo que está diciendo, bueno, estos están cometiendo un pecado imperdonable, pero la madre y los hermanos de Jesús están yendo casi están siguiendo un camino peligroso. haciendo la misma cosa.
Exactamente, están comparando. O sea, estos están diciendo que por un demonio, pero los hermanos y la madre de Jesús están yendo por el mismo camino, oponiéndosele, y se lo quieren llevar porque piensan que está loco. Entonces, hermanos, qué peligroso, y es lo que está mostrando aquí Marcos, qué peligroso es oponerse al ministerio de Jesús, pero a la misma vez, hermanos, si Jesús recibió oposición de su familia, ¿qué podemos esperar nosotros? Porque, y más adelante va a decir el Señor Jesús, que el Evangelio muchas veces va a causar ese tipo de división. Va a causar ese tipo de división. Entonces, todo esto, hermano, ahora, esta manera de escribir la vamos a ver muchas veces en Marcos. ¿Ok? Que comienza con algo, que se interrumpe y regresa otra vez con el asunto. Y todo forma una historia. ¿Ok? Entonces, ese es el reto de esta manera de escribir de Marcos. Entonces, bueno, por eso tardé todo el tiempo para mostrarlo. ¿Ok? Bueno, ok, aquí terminamos, hermanos. Vamos a orar.